Antes de adentrarnos un poco más a hablar sobre lo que es el pensamiento político medieval, tendremos que adentrarnos a saber qué es la Edad Media. La Edad Media o medievo es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendida entre los siglos V y XV. Su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su final se da en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a América. El concepto de la Edad Media fue creado por humanistas europeos de los siglos XIV y XV. Durante la Edad Media tenemos el cristianismo, el cual destaca por lograr su mayor expansión y constituirse como referente cultural principal, así como también que el ser humano estaba a la concepción, a la base y semejanza de Dios. Aquí también tenemos que en la Edad Media comenzaron a aparecer dos tipos de pensamientos políticos. El primero, las doctrinas del cristianismo, las cuales se desarrollaban filosóficamente, y la segunda, las instituciones de Roma, las cuales estaban a las ideas de los pueblos bárbaros. Ahora sí, pasando al tipo de pensamiento político de la Edad Media, tenemos que en la Edad Media se destaca el ser apolítica. Con apolítica nos referimos a que aquí no había una ideología definida, pero sí había un tipo de régimen, el cual era el feudalismo, en donde el rey debía ceder su parte de su poder a los miembros de la nobleza, perdiendo el dominio de sus territorios a cambio de que se recibiría obediencia, fidelidad y acompañamiento en las guerras. Más que nada aquí la organización política estaba basada en rey, nobles, alto clero, siervos, artesanos y bajo clero. Volviendo a retomar el cristianismo, este destaca básicamente por el hecho de ayudar a impulsar el desarrollo de la civilización, así como también se proclamó como única religión legal en el siglo IV. En la Edad Media destacan muchas cosas y así podemos adentrarnos a lo que es el tipo de pensamiento, que este destaca por ser un pensamiento teocrático, haciendo referencia a que los gobiernos donde los administradores estatales coinciden con los líderes de la religión dominante. Y pues aquí las políticas de gobierno son idénticas o están muy influidas por los principios de la religión. Esto básicamente también porque aquí la iglesia era una institución muy poderosa debido a que esta época fue profundamente religiosa. Y por último, hablando de la Edad Media y el origen de sus pensamientos, podemos agregar y destacar un acontecimiento que fue la querella de las investiduras, que fue un conflicto entre el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV. El siguiente tema a tratar es el pensamiento político de San Agustín. Su idea más característica es la concepción de una comunidad cristiana. En su gran libro La ciudad de Dios, dio la idea de que el hombre es ciudadano de dos ciudades, la ciudad de su nacimiento y la ciudad de Dios. Nos dice que la naturaleza humana es doble, el hombre es espíritu y cuerpo, y por ello es ciudadano de este mundo y de la ciudad celestial. San Agustín dice que la historia humana está y estará siempre dominada por la lucha entre dos sociedades. De un lado tenemos a la ciudad eterna, sociedad fundada en el impulso terrenal, apetitos y posesivos de la naturaleza humana inferior. Este es el reino de Satán y encarna especialmente en los imperios paganos de Asiria y Roma. La ciudad eterna es el reino del diablo y de todos los hombres malos. Por otro lado está la ciudad de Dios, sociedad fundada en las esperanzas de la paz celestial y la salvación espiritual. Este es el reino de Cristo, que encarnó primero en el pueblo hebreo y después en la iglesia del imperio cristiano. La ciudad celestial es la comunidad de los redimidos en este mundo. San Agustín nos dice que en toda la vida terrenal las dos sociedades se encuentran mezcladas. San Agustín veía el reino del mal representado por los imperios paganos, aunque no exactamente identificado con ellos. Concebía también a la iglesia como representación de la ciudad de Dios, aunque ésta no puede identificarse con la organización eclesiástica. Uno de los aspectos más influyentes de su pensamiento ha sido la realidad y la fuerza que dio a la concepción de la iglesia. La historia de la iglesia era para San Agustín literalmente la marcha de Dios sobre la tierra. La especie humana es una sola familia, pero su destino final no nos alcanza en la tierra, sino en el cielo. Y la vida humana es el teatro de una lucha cósmica entre la bondad de Dios y la maldad de los espíritus rebeldes. San Agustín expone la posible necesidad de una verdadera república fuera cristiana. Sostuvo que ningún imperio pagano podría ser capaz de realizarla.
aunque la filosofía de la historia de San Agustín lo obliga a admitir que los imperios precristianos habían sido estados. Como el siguiente punto a tratar es el pensamiento político de Santo Tomás. Comenzamos con naturaleza y sociedad. La esencia de la filosofía tomista consiste en el intento de realizar una síntesis universal, un sistema omnicomprensivo, la clave del cual es la armonía y la coincidencia. Dios y la naturaleza son suficientemente grandes y opulentos para poder permitir toda la infinita diversidad que constituye la existencia finita. La naturaleza humana tiene un lugar único entre los seres creados, ya que el hombre posee una naturaleza corporal, como también un alma racional y espiritual. De todos los seres creados, el humano es el único compuesto de cuerpo y alma a la vez. Como toda naturaleza humana, la sociedad es un sistema de fines y propósitos, en el cual el inferior sirve al superior y el superior dirige y guía a lo inferior. Describía a la sociedad como un cambio mutuo de servicios encaminado a la vida buena. Santo Tomás compara la función y el gobierno de los estados, la planeación de las ciudades, la construcción de los castillos, el establecimiento de mercados y el fomento de la educación con la providencia de que Dios crea y gobierna el mundo. El deber del gobernante es dirigir a todas las clases de tal modo que los hombres puedan vivir una vida feliz y virtuosa, que es el verdadero fin del hombre en sociedad. Es función del gobernante terreno poner los cimientos de la felicidad humana manteniendo la paz y el orden. La autoridad del gobierno político debe estar limitada y debe ejercerse solo de acuerdo con la ley. La resistencia justificada en un acto público de todo un pueblo no es sedición, y ello tiene que asegurarse de que su acción es menos nociva para el bien general que el mal o abuso que tratan de eliminar. Él consideraba la sedición común. La tiranía sostiene de modo explícito que el poder del monarca debe ser limitado, temperetur, aunque no explica esto en ningún punto. Podemos suponer que pensaba en compartir el poder con los magnates del reino, que son sus naturales consejeros y electores. El verdadero gobierno es legítimo. Suponía que hay gobiernos en el que el poder del gobernante deriva del pueblo, caso en el que es legítimo. Considera ambas formas como tipo distinto de gobierno, lo que parece demostrar que no tiene una teoría general del origen de la autoridad política. La naturaleza de la ley. La ley humana era para él parte importante del sistema de gobierno divino por el cual se rige todo, tanto en el cielo y la tierra. Consideraba que el sistema emanaba de una razón divina, que regula las relaciones entre todas las criaturas, animadas e inanimadas, animales y humanas. La ley en el sentido humano era un aspecto de un hecho cósmico. La clasificación de las leyes constituye una de las partes más características de su filosofía. De la clasificación de las leyes que hace Santo Tomás, solo una de las 4 es humana. Consideraba a la sociedad humana y sus instituciones como un nivel crítico de orden cósmico. 4 clases de ley son 4 formas de razón que se manifiestan en 4 niveles distintos de la realidad cósmica. Los nombres que dio Santo Tomás fueron la ley eterna, ley natural, ley divina y ley humana. La ley eterna es prácticamente idéntica a la razón de Dios. Es el plan eterno de la divina sabiduría con arreglo al cual está ordenada toda la creación. Esta ley está en sí por encima de la naturaleza física del hombre y por fuera del alcance de la comprensión humana. La ley natural puede describirse como un reflejo de la razón divina. Las cosas creadas, esta manifiesta a buscar el bien y evitar el mal, a conservar y a vivir el modo tan perfecto como sea posible la clase de vida educadas a sus dotes. La ley humana regula las vidas de una sola especie de criaturas. La ley humana no introduce ningún principio nuevo. Aplica a la especie humana los principios superiores de orden que prevalecen en todo el universo. El hombre se distingue de los demás seres por su racionalidad. La pauta la establece como la ley de la razón. La ley divina es un don de la gracia de Dios más que un descubrimiento de la razón natural. Es producto de la razón sin ninguna otra ayuda. Es común a todos los hombres.
tanto cristianos como paganos, de ahí que la moral y el gobierno no dependen en general del cristianismo. La ley es producto de todo el pueblo que actúa para el bien de todos sus miembros. La definición de ley es una ordenación de la razón para el bien común, hecha por quien tiene a su cargo el ciudadano de la comunidad y promulgada solemnemente. El gobierno es un caleidoscopio de pautas cambiantes, y sin embargo hay una ley, un derecho y una justicia detrás de todas ellas. Santo Tomás cree que el gobernante está obligado. La promulgación de una ley, más que un acto de voluntad, es un reajuste a los tiempos y a las circunstancias. Ningún hombre está obligado a la obediencia en todos los aspectos, y aún el alma de un esclavo es libre. Esta es la razón de por qué la resistencia a la tiranía no es solo un derecho, sino un deber. La concepción de una sociedad cristiana era para Santo Tomás eterna. Su filosofía trató de encontrar las razones de esta concepción, de constituir un esquema racional de Dios, la naturaleza y el hombre, dentro del cual encontrasen su lugar debido a la sociedad y a la autoridad civil. En este sentido, la filosofía de Santo Tomás expresa en la forma más madura las convicciones, tanto morales como religiosas, en que se fundaba la cultura medieval. Comenzando con Marsilio de Padua, quien fue un filósofo italiano y pensador político, quien definía al gobierno como algo que debía garantizar la paz, que era la razón de ser de los civiles, así como que la paz dependía del progreso de los pueblos y la seguridad de las naciones. Asimismo, derivaba que el Estado se definía por estar compuesto en partes que desarrollarían las funciones que serían para la vida, consistiendo en el orden del funcionamiento de cada uno. Así como también desarrolló el concepto de ciudad, que para Marsilio la ciudad era una comunidad perfecta, en una comunidad en donde había paz y en donde se tenía lo necesario para la buena vida. En cuanto al clero, Marsilio básicamente creía que la función de este era enseñar y aprender aquellas cosas que la escritura pensaba que eran necesarias creer, ser o evitar. El objetivo básicamente era conseguir la salvación eterna y librarse de todo mal. También nos habló sobre lo que era la ley humana. La ley humana era el mandato de todo el cuerpo de ciudadanos o de su parte con más valor, que surgía directamente de la deliberación de quienes estaban autorizados para hacer la ley, acerca de los actos voluntarios de los seres humanos que deben hacerse o evitarse en este mundo, con el objetivo de conseguir el mejor fin o alguna condición deseable para que el hombre esté bien en este mundo. También se nos habló de lo que era la ley divina. La ley divina básicamente era un mandato directo de Dios que no tenía deliberación humana, acerca de los actos voluntarios de los seres humanos que debían realizarse o evitarse en este mundo. Y tenemos también el rol del legislador. Aquí Marsilio decía que el legislador era la ley del pueblo, que era pues básicamente el pueblo, o bueno, su totalidad de ciudadanos, que pues era la parte más valiosa. Aquí decía que mandaba y decidía por elección o voluntad propia, ya sea en una reunión general de todos los ciudadanos, en donde se hablaban acerca de los actos civiles de los seres humanos, y ya si estos no eran correctos, se les castigaba bajo una pena de castigo o una sanción temporal. Y sí, básicamente el legislador es aquel que manda o decide por elección propia. También tenemos lo que es la comunidad, que para Marsilio era todo órgano compuesto entre las clases. Y tenemos el término de autoridad legal, que aquí se definía que era el pueblo y que siempre sería el pueblo o la parte dominante de este. En cuanto a Dante Alighieri, conocido como el poeta supremo, definía gobernante como alguien que debía ser perfecto en cuanto a su poder y englobar todo bajo la única autoridad capaz de evitar la multiplicidad y división. Dante nos hablaba sobre dos tipos de gobiernos, que era el temporal y el eterno. En el temporal teníamos lo que era la monarquía, que pues es el gobierno de todo el conjunto de seres temporales. Y en los eternos teníamos que era la monarquía también, pero esta era gobernada por Dios.
Luego tenemos que Dante nos habla de lo que es el origen del poder del gobernante. Aquí se refiere que el poder del gobernante pues básicamente no puede ser transmitido debido a que viene tan directamente de Dios, que pues el emperador no viene siendo elegido, sino que viene siendo proclamado por elección divina. Aquí es algo similar a lo que pasa con la realeza, que los miembros o descendientes de esta pueden gobernar debido a que esos han sido elegidos por Dios o por una divinidad. En cuanto a la actividad política, tenemos que esta se basa en el ámbito de la razón humana y no en el campo religioso, por lo que separa las funciones del Estado de la Iglesia, dejando la política como laica. Una cosa que podemos destacar de Dante es que pensaba que el sistema monárquico era el único modo de gobernanza que era capaz de encabezar un gobierno universal que garantizara de modo duradero la libertad del individuo y su seguridad. Por último tenemos a Guillermo de Ockham. Nos habla sobre la separación de función entre Estado e Iglesia, diciéndonos que la fe y la razón son dos facultades distintas e independientes, por lo que no se necesita ninguna de la otra, ya que la fe depende de la revelación y la razón es una facultad otorgada por Dios hacia el hombre para que éste guíe al mundo, haciéndonos saber que cada una está en su propio ámbito, por lo que da por la necesidad de separar entre lo que es el ámbito religioso y el ámbito mundano. Luego tenemos que nos habla sobre la autoridad del Papa, diciéndonos que el Papa debe ser un servidor de fieles cristianos con autoridad claramente, pero su autoridad debe ser limitada debido a la expresión libre de la fe en que se tienen todos los miembros, y pues el Papa solo será una autoridad religiosa y no deberá entrometerse en los asuntos públicos. Luego tenemos los conceptos de poder por último, que va a hablar de que se va a originar en los individuos debido a que son creaciones de Dios, y estos lo van a recibir por derecho natural para decidir sobre ciertas cosas, como lo que quieren hacer, sobre sus gobernantes y sobre lo que ellos van a considerar como autoridad. En cambio el Estado va a ser la consecuencia de laicizarse. No va a negar la importancia de la religión, pero sí va a aclarar que pues no va a ser importante en Y por último la monarquía, él va a hablar más que nada de lo que es el régimen ideal, pero pues hablando de monarquía electiva, que pues esta será la fuente de la autoridad que radicará al pueblo.